Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos ya listos para el repaso de la lección para este sábado 25 de enero de 2025. El título de la lección para esta semana es Dios es apasionado y compasivo. Y el texto está en el libro de Isaías, capítulo 49 y versículo 15. Este texto a mí siempre ha sido uno de mis favoritos. En realidad hay muchos textos hermosos en la Biblia, pero para mí este ha sido a través de los tiempos mi versículo favorito. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios a través de la oración. Bendito Padre, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque a través del estudio de tu palabra podemos entender, Señor, cuál es tu voluntad. Queremos pedir una bendición especial para cada hermano o hermana que se encuentra viendo este repaso. Dirige sus vidas y abre nuestro entendimiento, querido Dios, para poder conocerte mejor y para poder poner por obra tus enseñanzas. Derrama bendición especial para cada hermano y cada hermana que está viendo este repaso. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, este es uno de mis textos favoritos porque habla acerca del amor de Dios. El texto que acabamos de leer tiene una parte que de paso tenemos que volverlo a considerar. Pero quiero referirme a un hecho puntual. Cuando ocurre la destrucción de Jerusalén alrededor del año 70, Jesús ya le había dicho a los discípulos cuáles eran los acontecimientos y ellos estaban prevenidos. Viene el general Sestio Galo, sitia la ciudad de Jerusalén. Todo el mundo estaba prácticamente decidido a morir. Inesperadamente, después de tener la ciudad sitiada sin haber presentado resistencia alguna, el general Sestio Galo se retira. Este momento es aprovechado por los discípulos, por todos aquellos que conocían las señales que Jesús había dicho años atrás. Y ellos salen, no pereció uno solo. Mas, sin embargo, aquí el cumplimiento de una profecía, porque después viene el general Tito, sitia la ciudad. Y en el hambre que había, porque no podían salir a buscar alimentos porque la persona que salía perdía la vida. Entonces se cumple una profecía de Deuteronomio, donde dice que la mujer tierna y delicada, que no acierta por delicadeza a sentar la planta de su pie en la tierra, de pura delicadeza dice que se comerá a su propio hijo. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda parte del versículo de memoria dice, aunque ella olvide, y Dios había dado esta profecía a través de Moisés y sabía que cuando Isaías estaba mencionando esto, es posible que una madre pueda olvidar. A veces sucede, pero el amor de Dios va mucho más allá del amor de una madre. La semana anterior habíamos visto el amor de Dios reflejado a través de un padre amoroso que esperaba el retorno de su hijo. Esta semana vamos a ver otros aspectos y otros ejemplos. Entonces, la lección dice que Dios es un Dios apasionado, pero que hay que entender aquí qué significa ser apasionado. Ser apasionado, pues, significa ser vehemente, o sea, ser constante, no dar tregua. Eso es ser apasionado en el buen sentido de la palabra. Pero cuidado con equivocarnos en cuanto a las malas pasiones o las bajas pasiones. Las pasiones que produce nuestro alejamiento de Dios, que es resultado de nuestro alejamiento de Dios, eso no es lo que está hablando la lección. Esas pasiones negativas, que inclusive en los actuales momentos se le da más importancia a este tipo de pasiones. Por eso es que la relación matrimonial, la relación de pareja, la relación de hogar se ha visto afectada
precisamente por la confusión que existe, porque se confunde un amor con una pasión negativa, y no es a eso que se está refiriendo la lección de esta semana. Entonces, vamos a ver la primera parte, que es más que el amor de una madre. Y como habíamos puesto en este ejemplo, ¿no? Es posible que una madre olvide. Y repetimos el versículo que dice: ¿se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y en esa profecía que habíamos visto, Dios dice: sí, muchas veces se va a olvidar. Pero aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Eso quiere decir, el amor más perfecto que se puede ver con todas las imperfecciones del ser humano, pero el amor más perfecto reflejado en el ser humano es el amor de una madre. Porque es un amor desinteresado, porque no espera, porque sufre, porque siempre está dando, etcétera, etcétera. Pero mucho más allá de eso va el amor de Dios. El amor de Dios traspasa aquellas circunstancias, ¿verdad? Y dice Jeremías capítulo 31 y versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Mis entrañas, dice aquí. Para que nosotros podamos entender su amor, utiliza términos como que si él fuera semejante a nosotros. Yo no sé cuántas veces ustedes se han sentido nerviosos por una incertidumbre, que no saben qué está sucediendo con su hijo, qué está sucediendo con su hija. De pronto dijo que iba a llegar a una hora y ya pasó mucho tiempo después de aquel horario que debió regresar y no regresa. Y uno empieza a sentir algo en el estómago. Y esa semejanza es lo que Dios nos hace entender, para que así nosotros podamos más o menos captar pálidamente, porque jamás vamos a poder entender el amor de Dios absolutamente, solamente cuando estemos con los redimidos, cuando estemos ante la presencia de Dios, podemos empezar a entender, porque el amor de Dios será la ciencia que estudiaremos por la eternidad y jamás terminaremos de aprender. Entonces, imagínense si por la eternidad, con una mente transformada, perfecta, vamos a necesitar toda una eternidad para poder estudiar. ¿Cómo podemos nosotros poder explicar de una manera correcta el amor de Dios? Es algo mínimo, pero lo importante es que nosotros entendamos hasta dónde llega el amor de Dios, y que ese amor de Dios puede significar para nosotros la salvación si lo aceptamos, o la perdición, porque Dios aún con su amor nos da libre albedrío. Entonces, la palabra, cuando dice dio a luz y dejar de compadecerse del hijo de su vientre, es la palabra Rahán, del hebreo Rahán, que significa vientre o rehén. Así como la madre lleva en su vientre a su hijo, y así como a veces el ser humano siente en el estómago algo, cuando estamos en incertidumbre, eso es una forma de expresión. No es que Dios lo siente de la misma manera, pero es una forma de poder explicar para que nosotros podamos entender. Viene la siguiente parte que también complementa a esto, que es el amor conmovedor. Y está en el libro de Oseas, que no vamos a leer todo. Pero yo sí quiero leer los versículos desde el 8 hasta el 11. Pero para poder entender, vamos a hacer un recuento. Habla de que el pueblo de Dios, recordemos que la primera lección hablaba acerca de quién era Oseas y de cómo Dios le ordena a este profeta que tome a una mujer prostituta por esposa. Entonces, a veces como que nos sorprende un poco las enseñanzas de Dios. Pero es que Dios, cansado de que el pueblo no entienda, busca la forma de hacerse entender. Dice que somos un pueblo duro de cerviz.
Y la única forma de que el pueblo pudiera entender la apostasía que estaba sufriendo era que lo vean y lo palpen a través del enviado de Dios, que era el profeta Oseas. Y al ver sufrir, al ver padecer a este profeta, ellos podían entender todo el sufrimiento que Dios tenía por su apostasía. Entonces dice el versículo 2, para entrar en contexto, dice, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. El pueblo se había apartado, ofrecía sacrificios no a Dios, ofrecía sacrificios a Baal, iban a los lugares altos a ofrecer sacrificios, pero aún así Dios mantiene su amor, su dedicación, su cuidado hacia ellos. Y dice el versículo 3, yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, nosotros lo cogemos de las dos manitos y lo hacemos caminar. Y él se goza de que su papá, de que su mamá le haga dar sus primeros pasos. Y aquí a veces nosotros estamos en una situación medio complicada porque el niño empieza a dar sus primeros pasos y ya no quiere parar, quiere estar allí, pero como es tan pequeño, uno tiene que inclinarse y finalmente termina pues con la espalda dolorida, pero el niño feliz. A Dios no le duele la espalda, pero es más o menos esa similitud para que podamos entender. Y dije que íbamos a ver desde el versículo 8 hasta el 11, porque ahí resume acerca del cuidado de Dios. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? A pesar de que el pueblo ha sido idólatra, pero él se pregunta, Dios se pregunta, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Cuando habla de Efraín, está simbolizando al pueblo de Israel, porque recordemos que Efraín era una de las 12 tribus. Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Qué hermosos textos. Pero a veces nosotros leemos las escrituras y no caemos, no meditamos acerca de tan hermosas promesas. Y el propósito de Satanás siempre fue desfigurar la imagen de Dios, que el hombre no vea cómo Dios es un Dios amoroso. Y prácticamente lo ha conseguido, porque el concepto que el mundo tiene acerca de Dios es que Dios hizo el mundo y lo dejó allí. Lo dejó abandonado, y que debido a las leyes que estableció, ¿verdad? Leyes físicas y ley de gravedad, etcétera, etcétera, es que permanece. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Y es tan así, muchas veces ni siquiera el mundo cristiano lo predica y lo dice o lo entiende. Cuando Caín mata a Abel, la tierra recibe una maldición. Era la segunda maldición. Primero fue por el pecado de Adán y Eva, y después por el de Caín, a lo que mata a Abel. Y Dios le dice que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, ¿qué significa esto? De que la tierra recibe una maldición por la muerte de Abel. En los actuales momentos, ¿cuántos crímenes se cometen al día en el mundo entero? ¿Cuánta maldición tiene esta tierra? Si no fuera porque la misericordia de Dios está allí para, diríamos que limpiar los crímenes y la maldición de la tierra, de los crímenes que ocurren cada día, del pecado, de las mentiras, de la falsedad y de cada una de los pecados, la explotación de los más menesterosos, de los más pobres, cómo personas pudientes le roban lo poco que tienen al asalariado. O sea, todas estas cosas, todos estos pecados que siguen llenando de maldición la tierra ahorita ya no hubiera podido soportar tanta maldición. Más la misericordia de Dios, la gracia de Dios,
se manifiesta aún en la tierra para que pueda todavía funcionar bien. Pero obviamente se está acercando hacia el final, hacia el caos, cuando el Espíritu de Dios se está retirando y ya no está ejerciendo su labor sanadora en la tierra aún, y tendrá que sufrir las consecuencias. Por eso los terremotos, por eso las inundaciones, por eso tantas catástrofes, precisamente por eso. Pero a veces creemos que no, es que Dios hizo el mundo y ya lo dejó así. Pues no es así, hasta en eso se muestra el amor de Dios y no reflexionamos. No es que me aparte del tema en sí, porque todo habla acerca del amor de Dios, pero es que son cosas que necesitamos entender, porque a veces creemos que despertamos porque debemos despertar, y no es así. Porque tenemos un mundo donde todavía algo se respira de oxígeno, pero no es así. Hasta en eso está el amor de Dios. Entonces aquí Oseas habla acerca de la compasión de un Dios amoroso, de un Dios compasivo, valga la redundancia. Isaías capítulo 63 y versículo 9. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. La Biblia nos presenta un Dios angustiado, igual que un padre, igual que una madre, mucho más allá que un padre o una madre, porque el versículo de memoria dice, es posible que en algún momento alguna madre olvide, pero Dios jamás se olvidará de nosotros. Esta palabra, camar, es la misma que se utiliza cuando le traen a Salomón a un bebé, que se lo peleaban dos madres. Conocemos la historia, ¿verdad? Pero dice que sus entrañas hicieron clamar a la verdadera madre. Cuando Salomón dijo, bueno, vamos a partirlo, puesto que yo les voy a creer a las dos, vamos a partirlo y le vamos a dar la mitad a cada uno. Pero la verdadera madre prefirió ver a su hijo en otras manos, pero no muerto. Y dijo, no lo mates, entrégaselo a ella porque yo prefiero que lo tenga ella. Y Salomón dijo, pues esta es la madre, obviamente. Mientras que la otra decía, sí, pártelo, parte. No lo había tenido en sus entrañas. Esta es la figura que Dios utiliza para que entendamos su amor. Apreciado hermano, si con esto no somos capaces de entender, aunque sea un poquito, el inmenso amor de Dios, no sé qué más puede decir Dios, qué puede hacer Dios para que podamos entender su amor. Y como dije en el repaso de la lección anterior, hay cosas que o a lo mejor los pasamos por alto, o a lo mejor las hemos olvidado, o a lo mejor nunca las aprendimos, pero qué hermoso la lección de este trimestre, reflejando y haciéndonos, abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento para que podamos ver y entender el amor de Dios. Y viene la siguiente parte, que es la compasión de Jesús. Como habíamos dicho, Satanás trató de desdibujar, de borrar en la mente del ser humano al Dios amoroso y lo presentó como un Dios vengativo, como un Dios severo, etcétera, etcétera. Cuando Cristo viene, su principal labor, aparte de venir a morir por nosotros, a dar su vida, fue vindicar el carácter del Padre, demostrar cómo era de amoroso el Padre. Por eso cuando Jesús habla acerca de las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los líderes religiosos no podían entender, ni los mismos discípulos entendían, que el reino de Dios era totalmente diferente. Por eso es que lo acusaron de que no venía de Dios. Porque la concepción de Dios que tenían los líderes religiosos era lo que acababa de describir yo hace un momento. Un Dios severo, un Dios despiadado, un Dios exclusivista que solamente les iba a dar la salvación al pueblo de Israel y al resto no. Y cuando Cristo viene a vindicar el carácter de Dios y viene a demostrar cómo era Dios y viene con su ejemplo a mostrar cómo era Dios, esto se contraponía al concepto que tenían los líderes religiosos y sus enseñanzas. Y el celo los hizo volverse contra Jesús, porque cada vez lo seguían más gente,
porque Jesús hablaba como ningún otro hombre había hablado, dice las Sagradas Escrituras. El deseado de toda la gente cuando habla acerca de los años de juventud de Jesús, de la niñez de Jesús, dice que Jesús era capaz de regalar su comida cuando veía a alguien hambriento. Y el ver saciada a esa persona lo hacía sentir lleno a él. ¿Sabes, apreciado hermano? Cuando yo leo y pienso en esto, y cuando recuerdo un texto que es muy conocido para el pueblo adventista, que es Apocalipsis 12:17, los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que conste que no dice la fe en Jesús, dice la fe de Jesús. Y cuando leía esto de cómo era su vida, por eso es que cuando empieza su ministerio la gente lo reconoce y hablaba con autoridad, porque ¿quién puede hablar con más autoridad que aquel que hace las cosas o que hizo las cosas durante toda su vida y que ahora simplemente las está diciendo porque ya las practicó? Y más adelante habla acerca de el amor al prójimo. Dice la Biblia que Jesús se conmovía viendo las multitudes, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y dónde estaban los pastores? Sintiéndose impecables, sin pecado, sintiendo que no necesitaban. Yo sé decir un término común y me perdonan, pero los voy a compartir con ustedes. Los líderes religiosos creían que por su comportamiento, aunque eran hipócritas, Jesús los desenmascaró, pero creían que por lo que aparentaban, Dios le debía hasta el vuelto, que ya se habían ganado el cielo y Dios les debía hasta el vuelto. Pero vino alguien que no solamente que les enseñó cómo era el verdadero amor de Dios, cómo ese amor reflejado en nosotros nos hace actuar de la misma manera, produce en nosotros una transformación que el mundo cristiano está negando y que muchas veces, es triste decirlo, dentro de nuestra iglesia también se enseña lo mismo. Pero ese amor transformador que Cristo vino a enseñar, el amor del Padre, reflejado en Él, mostrado por Él, enseñado por Él, es aquel amor que impregnado en nuestros corazones obra una transformación. Entonces no vamos a leer todos los textos, pero esa es la compasión de Jesús. Y Jesús sanaba porque le daba pena ver tanto sufrimiento. Hay muchas enfermedades que no son físicas, son espirituales, son mentales. El ser humano vive con una carga tan grande y la satisfacción de Jesús era aliviar las cargas de aquellas personas. Si nosotros somos seguidores de Jesús, ¿cómo estamos alivianando las cargas de nuestros hermanos, de las personas? Hay lecciones que solamente la experiencia a uno le pueden dar. Y yo confieso que en este último año he aprendido en la práctica lecciones que creía saber en teoría, pero que estaba tan alejado, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Una cosa es lo que se aprende y otra cosa es lo que se vive. Y seguimos a la siguiente parte, que es un Dios celoso. Y aquí también puede entrar a confusión, así como explicamos acerca de la pasión. Es necesario explicar también acerca del celo. La Biblia dice que Dios es celoso. Es más, el segundo mandamiento habla de un Dios celoso y está en los mandamientos. Los seres humanos somos celosos. A veces celamos, pero no es ese celo al que se refiere Dios cuando habla de que Él es celoso. El celo de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque quiere ser nuestro Dios exclusivo. Es que, ¿hay acaso otro Dios? No, es que no hay más Dios. Para el ser humano, creer que existe otro Dios es degradarse, es rebajarse. Por eso Isaías, cuando habla acerca de los ídolos, dice que son imágenes, son figuras hechas por el hombre. Tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Y de la misma manera como son estos ídolos, son las personas que creen y depositan su confianza en ellos. Entonces, ¿qué significa que el ser humano vaya en pos de algún Dios? No existe. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. No existe. Y si no existe y el hombre se inventa dioses, quiere decir que el hombre se degrada.
Por eso es el celo de Dios, porque cuando Dios nos cela, nos quiere mantener elevados, nos quiere mantener con nuestra vista en lo más alto, no quiere que nos degrademos. En cambio, el celo del ser humano es el que demuestra inseguridad, degrada, degrada como la idolatría. Esa es la diferencia entre el celo de Dios y el celo del ser humano. Es verdad que nosotros somos celosos y en el buen sentido de la palabra, si nosotros aplicáramos ese celo. La Biblia nos enseña que si yo celo a mi esposa, el celo que debo sentir por ella no es de estarla controlando, no es de estarla vigilando, sino de estar haciendo de que ella se sienta contenta y a gusto conmigo. Ese celo. Y es precisamente eso, solo que en unas dimensiones infinitamente multiplicadas, es el celo que Dios tiene por nosotros. Y quiere lo mejor para nosotros, que quiere hacernos sentir bien. Así como el esposo quiere evitarle problemas a su esposa, quiere protegerla siempre, quiere que no le suceda nada malo. Exactamente así es el celo de Dios. No el celo de posesión, no ese celo enfermizo de inseguridad, no, a ese no se refiere la Sagrada Escritura. Entonces, esperemos pues que esta situación haya quedado aclarada. Finalmente, Dios es un Dios compasivo y apasionado. Y aquí retomamos nuevamente la palabra apasionado. Dios, al ser compasivo, y la única forma o el único texto, el único pasaje en la Biblia que puede hablar acerca de el amor, la compasión y la pasión que Dios siente por nosotros, es el texto muy conocido de Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Cuántas predicaciones nosotros hemos escuchado acerca de este pasaje, Primera de Corintios, verdad? 13, desde el 4 hasta el 8. Y dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué forma de expresar el verdadero amor de Dios de un hombre que sintió de verdad el amor de Dios? Un perseguidor, alguien que perseguía a los cristianos y que, si bien es cierto que él no los mataba, los entregaba para que los mataran y se alegraba, pero ahora ve ese amor al punto de que ya no le importaba ni siquiera su propia seguridad, su propia integridad. Lo cogían, lo apresaban, lo golpeaban, lo dejaban por muerto, pero él se limpiaba las heridas y al momento ya estaba predicando acerca de ese amor de Dios y viviendo ese amor de Dios y manifestando en la práctica hacia los hermanos ese amor de Dios. ¿Cómo estamos manifestando el amor de Dios? Las personas que nos ven, saben o se sienten, pueden entender el amor de Dios a través de su experiencia con nosotros o pasa desapercibido. Así como para un hijo o una hija que ha tenido una mala experiencia con su padre, mala experiencia con su madre, es difícil entender a un Dios amoroso. En estas similitudes que la lección habla, que la Biblia habla acerca de la similitud entre el amor de Dios y el amor de un padre, o entre el amor de Dios y el amor de una madre. Es difícil para un hijo o una hija que ha tenido una experiencia mala, negativa con sus padres, quizás fueron abandonados. No pueden entender el amor de Dios. Nos toca a nosotros empezar por nuestros hogares. Si nosotros somos el reflejo del amor de Dios, ¿qué clase de Dios estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Estamos siendo los padres amorosos, madres amorosas? Empezando por aquí. Y de ahí pues hacerlo con nuestros semejantes, indistintamente de quién sea, indistintamente si es nuestro hermano de iglesia, indistintamente de quién sea.
Porque cuando Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, no dice ama al hermano de iglesia, ayuda al hermano de iglesia, no, al prójimo. Dios quiere que nosotros reflejemos ese amor. Es difícil para el ser humano egoísta. Yo quiero terminar con un pasaje de Ellen White, que está en la parte del viernes en la lección de la escuela sabática, y que está tomado del libro El discurso maestro de Jesucristo, en la página 25 y 26, que dice: no merecemos el amor de Dios, pero Cristo nuestro Criador es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que acudan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débil, sin fuerza y desesperado, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con el manto de su propia justicia. Nos presentará a su Padre con las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre diciendo: me he puesto en el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás contiende fieramente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. Qué hermoso pensamiento. Saben que hay grupos en las redes sociales donde en un grupo adventista ingresan muchas personas que no son de la iglesia y hacen precisamente esta obra que dice aquí la última parte del texto, del pasaje que leímos, una obra acusadora. Y nuestros hermanos pasan tiempo dando explicaciones de gente que no quiere entender. Hay personas que están sedientas de la verdad. Vayamos a aquellos. No gastemos el tiempo con aquellos que rechazan el amor de Dios. Solamente queda orar por ellos y que en algún momento pues Dios abra su entendimiento. Pero hay mucha gente sedienta de la verdad. Si nosotros nos ponemos en manos de Dios, de su Espíritu Santo, al igual que le dijo a Felipe: júntate a ese carro, nos enviará a aquellos que están sedientos de la verdad. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano. Y recuerda, ponle me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que cuando se suba un video te llegue una notificación y no te pierdas de ver cada tema que cada vez están mucho más hermoso y más interesante. Que el Señor te bendiga.